Nos encontramos en el frontis de la cárcel de Angol con el huarquén Rodrigo Curipán. Esto luego de la reunión que esta tarde sostuvieran los huarquenes de los presos políticos mapuche en huelga de hambre líquida y también en huelga de hambre seca. Vamos a conversar con el huarquén para que nos explique la reunión con el ministro Larraín. Rodrigo, ¿cuáles fueron los alcances de esta reunión y se logró o no destrabar la huelga de hambre? Mira, lamentablemente no se pudo destrabar la huelga, pero básicamente por intransigencia del gobierno. Primero porque el gobierno creo que de esta altura lo que ha buscado es finalmente empujarnos hasta un estado de desesperación y finalmente ahí ponernos cualquier acuerdo que ante la desesperación podamos firmar, vale la redundancia. Pero en este sentido creo que al final nosotros tenemos muy claro los propósitos que indica esta huelga, que tiene que ver con la aplicación del 169, pero antes de pasar a tratar la mesa de trabajo también hemos dicho bien claro al ministro, es necesario salir de la huelga de hambre. Y para salir de la huelga de hambre, tanto de 115 días y la huelga de seca que se lleva aquí en Angol como en Lebus, es necesario primero abordar la situación de cómo se resuelve la situación de quienes están hoy día en detención preventiva y cómo se resuelve también la situación de quienes están en la condición de condenado para ser trasladado a un set. Todo esto bajo la condición o bajo la situación de lo que hoy día se entiende la aplicación del 169. Los cambios de medida cautelar, por ejemplo, no es una situación nueva. En los tribunales aquí hay de hecho precedentes, hay antecedentes que han habido cambios de medida cautelar en relación a esa situación. Incluso hay condenas que han llegado a ser consideradas, yo diría, pioneras en el sentido de la aplicación del 169. En ese sentido, hoy día, lamentablemente, el ministro encontramos nosotros que no tuvo la capacidad de abordar una conversación para resolverlo desde el punto de vista político. Nos encontramos con un ministro que tuvo poca maniobrabilidad política, es decir, prácticamente trajo una propuesta, la defendió hasta el final de la situación y parece que nunca entendió que era una parte de conversación también, tenía que ver con una negociación, como yo dentro de una negociación. No es necesariamente mantenerse en una posición estática, sino tener que resolver políticamente. Y creo que ahí el gobierno se quedó corto, creo que al final del día no ha tenido la capacidad de resolver la situación y hoy día nos encontramos en esta situación lamentable en que los peñas al interior de la cárcel de Angol y también al interior de la cárcel de Lebu continúan con la huelga seca y la huelga líquida. Eso creo que al final es lo tremendamente lamentable porque detrás de esto hay familia, hay hijos, hay gente que espera que esta situación se resuelva. Hay 13.000 internos en Chile que fueron cambiadas sus medidas cautelares o en algunos casos cambiada su situación de condena y pudieron salir afuera y quedaron en la calle, cada uno en sus hogares de familia. Lamentablemente, cuando se trata de Mapuche, esta situación no es igual. Se trata de manera discriminatoria, se dilata, se burocratiza, o simplemente, si no hubiera existido la huelga, probablemente nunca hubiera estado puesta la situación de la posibilidad de un cambio de medida cautelar en los peñis que están hoy día pidiendo justamente ese cambio. Y tampoco a lo mejor hubiera sido abordado el traslado al set bajo el 169 como lo que se está pidiendo hoy día en la condición de quienes están en calidad de condenados. Esa situación en particular creo que no se abordó, creo que el ministro en ese sentido se quedó entrampado. Si bien es cierto, hubo un avance respecto a abordar la mesa para abordar la aplicación efectiva del 169, pero antes de llegar a eso es necesario resolver la huelga y creo que eso nunca el gobierno tuvo la voluntad de abordarla y trajo el mismo acuerdo que en un momento sostuvo lamentablemente con el Messi Celestino Córdoba y creo que en ese sentido no se entendió que acá se está hablando de una situación y de una perspectiva mucho más amplia. Perfecto. El ministro entonces estaría cediendo de alguna otra forma la posibilidad de crear esta mesa para poder normar y reglamentar el 169. Sin embargo, no hubo acuerdo en la salida inmediata de la huelga, que es cambiar las cautelares de los imputados y trasladar un set, digamos, o encarcelar, digamos, a los que están condenados. Ese es el punto que aún entraba a la negociación. Efectivamente, son esos los puntos que entrampan la negociación en este momento, pero tienen que ver también con que, dejemos una cosa clara, el gobierno está hoy día ante la exigencia que están haciendo los mapuches para que se aplique de manera efectiva el 169 en el ámbito tanto penitenciario como también en la justicia penal. Lo que está haciendo el gobierno en el fondo está arribando o está tomando en consideración un instrumento internacional que está ratificado en Chile. Por lo tanto, el ceder también suena como si nosotros estuviéramos imponiendo una cosa, cuando en la práctica el gobierno lo que está haciendo es cargo de una situación de establecer una mesa para regular o establecer los mecanismos que permitan de alguna manera estandarizar el 169 en materia penal y en materia penitenciaria. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que si bien el gobierno tiene la voluntad, incluso elaboró una estrategia, si bien es cierto hay partes de las que compartimos, pero lamentablemente en lo otro, en lo inmediato, en
lo que nos implica hoy día el estado de salud de los Peñis, en esa situación lamentablemente el gobierno se ha quedado corto. Creo que no se puede esperar 10 meses para que los Peñis sean parte de lo que significa hoy día ser parte de este derecho del 169 y particularmente el artículo 8, 9 y 10 en este caso de esta convención. ¿Cuál es el argumento del ministro Larraín para no destrabar en lo inmediato? Por ejemplo, para no cambiar las cautelares o para no crear las condiciones para poder trasladar un set, por ejemplo, yo creo que el gobierno, o en este caso el ministro, cayó en creer que nosotros no conocemos la ley. Creo que cayó en el hecho de que pensar de que nosotros no teníamos argumento jurídico para sostener lo que estamos sosteniendo hoy día. Creo que el ministro al final se quedó en la idea de que podemos establecer una mesa, pero no resolvemos nada hoy día desde el punto de vista jurídico. Hay leyes, hay mecanismos jurídicos que se pueden hoy día tomar para poder decir que se actuó frente a lo que se implica hoy día la estandarización del 169. No es necesario legislar inmediatamente. Es verdad que hay que regular, pero eso es una situación a corto plazo que habíamos planteado. Pero también hoy día hay legislaciones que permiten, o incluso el reglamento interno de la situación de gendarmería permite que ese reglamento se estandarice o se entienda o se aplique o en el término de criterio se aborde como el 169 llevaría, por ejemplo, a los Peñis que están en condición de condenados a la situación, en este caso de los SET, que son los que se acercan desde el punto de vista cultural, espiritual, incluso socioeconómico, a la situación de quienes están hoy día en las cárceles condenados injustamente por el Estado chileno. Y en el caso de los imputados, Peñi, ¿cuál es la propuesta de ustedes que le entregaron al ministro Larraín? La propuesta fue entregada el día 9 de agosto. Hoy día lo que buscábamos era respuesta. Hoy día lo que le pedíamos al gobierno es que, al igual como lo hizo con los 13.000 que quisieron cambios de medida cautelar, que están también ahí unos cuantos, digamos, una buena cantidad de condenados para descarcelar, digamos, a personas que estaban producto de la pandemia, nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que seamos igual ante la ley. Hoy día vemos carabineros, por ejemplo, que mataron a mapuche y están en arresto domiciliario esperando un juicio. Estamos pidiendo